La encontramos en el café, en los postres, en los refrescos y en miles de productos que consumimos todos los días. El azúcar parece un ingrediente sencillo, pero para obtener esos pequeños cristales blancos es necesario procesar toneladas de una planta que puede superar los 3 metros de altura. Dentro de cada tallo de caña se encuentra un jugo naturalmente dulce. Sin embargo, extraerlo, limpiarlo, concentrarlo y convertirlo en cristales requiere una enorme operación en la que participan agricultores, cosechadoras, camiones, molinos, calderas, evaporadores, centrífugas y sistemas automáticos de empaque. Hoy en De materia prima a producto, conoceremos cómo se fabrica el azúcar de caña, desde el momento en que la planta comienza a crecer en el campo hasta que el producto terminado queda empacado y listo para llegar a nuestra mesa. Todo comienza en regiones cálidas, donde las temperaturas, la humedad y la disponibilidad de agua permiten el desarrollo de grandes extensiones de caña. A diferencia de otros cultivos, normalmente no se siembra utilizando semillas. Los agricultores colocan horizontalmente fragmentos de tallo dentro de surcos abiertos en la tierra. Cada uno de estos fragmentos contiene varios nudos con pequeñas yemas. Cuando quedan cubiertos con suelo y reciben suficiente humedad, las yemas comienzan a producir raíces y nuevos brotes. Poco a poco aparecen hileras de plantas que se extienden por todo el terreno. Durante los siguientes meses, la caña crece formando tallos largos, gruesos y fibrosos. Sus hojas aprovechan la luz solar para producir azúcares mediante la fotosíntesis. Una parte de esos azúcares se utiliza para mantener viva la planta, mientras que otra se almacena dentro del tallo principalmente en forma de sacarosa. El tiempo necesario para que el cultivo alcance la madurez depende de la variedad, el clima y la región. Durante este periodo se controla el riego, se aplican nutrientes y se vigila la presencia de malezas, plagas o enfermedades que puedan reducir el rendimiento. En plantaciones modernas, el estado del cultivo puede supervisarse con imágenes satelitales, drones, estaciones meteorológicas y análisis del suelo. Estas herramientas permiten detectar zonas con falta de agua, deficiencias de nutrientes o crecimiento irregular antes de que el problema se extienda. A medida que se acerca la cosecha, se toman muestras de los tallos para conocer su concentración de sacarosa. La caña debe cortarse cuando contiene una cantidad adecuada de azúcar y no solamente cuando ha alcanzado cierta altura. Si se cosecha demasiado pronto, el rendimiento será bajo. Si se deja pasar demasiado tiempo, la planta puede perder calidad. Cuando finalmente llega el momento, grandes cosechadoras avanzan entre las filas. En la parte frontal, unas cuchillas cortan los tallos cerca del suelo, mientras otros mecanismos retiran las hojas y las partes superiores de la planta. Después, la caña se divide en pequeños segmentos que son enviados hacia un depósito. Potentes ventiladores expulsan hojas, tierra y residuos ligeros, dejando principalmente los trozos de tallo que serán transportados al ingenio. Mientras la cosechadora continúa avanzando, descarga la caña en remolques o camiones que circulan a su lado. De esta manera, la máquina no necesita detenerse cada vez que se llena y la recolección puede continuar durante largas jornadas. En algunas zonas la cosecha todavía se realiza de manera manual. Los trabajadores cortan los tallos con herramientas especiales, los agrupan y los cargan para su transporte. Sin embargo, en las plantaciones de gran escala, la mecanización permite recoger enormes cantidades en menos tiempo. La rapidez es importante porque, después del corte, la sacarosa comienza a deteriorarse debido a la actividad de microorganismos y enzimas naturales. Cuanto más tiempo permanezca la caña almacenada antes de procesarse, menor puede ser la cantidad de azúcar recuperada. Por esta razón, los campos suelen estar conectados con ingenios ubicados a una distancia relativamente cercana. Los camiones salen de la zona de cosecha y se dirigen directamente a la fábrica. En algunas regiones también se utilizan vagones ferroviarios para trasladar grandes volúmenes. Al llegar al ingenio, cada vehículo pasa por una báscula industrial. Primero se registra el peso completo del camión con su carga y, después de descargar, se vuelve a pesar vacío. La diferencia permite calcular la cantidad exacta de caña entregada. También se extraen muestras para medir la calidad del material.
El laboratorio analiza la concentración de azúcar, la humedad y el porcentaje de materia extraña. Estos resultados ayudan a estimar cuánto azúcar puede producirse y, en muchos casos, sirven para determinar el pago al agricultor. Una vez aceptada, la caña se descarga en enormes mesas de alimentación o tolvas de recepción. Desde ahí es distribuida sobre bandas transportadoras que mantienen un flujo constante hacia el interior de la planta. Dependiendo de las condiciones de cosecha, puede pasar por un sistema de limpieza para retirar barro, piedras, arena, hojas y raíces. Algunas fábricas utilizan agua, mientras que otras emplean procesos de limpieza en seco para reducir su consumo. El material limpio continúa hacia un conjunto de cuchillas giratorias. Estas cortan los segmentos en trozos más pequeños y rompen parcialmente las fibras del tallo. Después, una desfibradora golpea y abre la caña hasta convertirla en una masa fibrosa. La preparación es fundamental porque la sacarosa se encuentra disuelta dentro de las células vegetales. Mientras más abierta quede la estructura del tallo, más fácilmente podrá extraerse el jugo. La fibra preparada entra en una serie de molinos formados por enormes rodillos metálicos. Los rodillos giran ejerciendo una presión intensa y aplastan la caña para liberar el líquido que contiene. El material pasa de un molino a otro y se comprime varias veces. Entre las etapas puede agregarse agua caliente mediante una técnica conocida como imbibición. El agua atraviesa la fibra y arrastra parte del azúcar que todavía permanece atrapado. De un lado sale un líquido oscuro y turbio conocido como jugo crudo de caña, del otro queda una fibra con poca humedad llamada bagazo. Aunque podría parecer un desperdicio, el bagazo es uno de los recursos más valiosos del ingenio. Se transporta hasta grandes calderas, donde se utiliza como combustible para producir vapor. Ese vapor proporciona parte de la energía térmica que necesita la fábrica y también puede impulsar turbinas conectadas a generadores eléctricos. Gracias a este aprovechamiento, muchos ingenios producen una cantidad importante de la energía que consumen durante la temporada de molienda. Mientras el bagazo sigue ese camino, el jugo crudo entra en una zona de tratamiento. En este momento todavía contiene fragmentos de fibra, tierra, ceras, proteínas, compuestos vegetales y otras sustancias que deben eliminarse antes de formar los cristales. Primero atraviesa filtros o mallas que retiran las partículas más grandes. Después se ajustan su temperatura y su acidez. Para ello se agrega una cantidad controlada de cal, que ayuda a neutralizar el jugo y favorece la separación de las impurezas. La mezcla se calienta y se envía hacia grandes clarificadores. En su interior, las partículas se agrupan formando materiales más pesados que se depositan lentamente en el fondo. En la parte superior queda un jugo más limpio y transparente. Los lodos retirados todavía pueden contener una pequeña cantidad de azúcar, por lo que pasan por filtros que recuperan parte del líquido antes de separar el residuo sólido. Ese residuo, conocido en la industria como cachaza o torta de filtración, contiene materia orgánica y minerales. Después de recibir el tratamiento adecuado, puede utilizarse como mejorador del suelo en los mismos campos de caña. El jugo clarificado sigue siendo principalmente agua. Si se intentara cristalizar en ese estado, el proceso consumiría demasiado tiempo y energía. Por eso debe concentrarse hasta convertirse en un jarabe espeso. Para lograrlo, se envía a una serie de evaporadores conectados entre sí. En el primero, el jugo recibe calor y una parte del agua se transforma en vapor. Ese vapor no se desperdicia, sino que se aprovecha para calentar el siguiente recipiente. Cada evaporador trabaja a una presión distinta. Al reducir la presión, el líquido puede hervir a temperaturas más bajas. Esto permite eliminar agua sin someter al azúcar a un calentamiento excesivo que podría oscurecerlo o alterar su sabor. A medida que avanza por el sistema, el jugo pierde agua y aumenta su concentración. Su color se vuelve más intenso y su consistencia cambia hasta adquirir una apariencia parecida a la miel. En ese punto ya no se le considera jugo, sino jarabe. Ahora contiene suficiente sacarosa para entrar en la etapa donde comenzarán a aparecer los primeros cristales. El jarabe se conduce hacia grandes recipientes cerrados llamados tachos de cocimiento. En ellos se continúa evaporando agua bajo vacío,
con un control preciso de la temperatura y la presión. Cuando la concentración alcanza el nivel adecuado, se introducen diminutos cristales que funcionan como semillas. La sacarosa disuelta comienza a depositarse sobre su superficie y los cristales crecen lentamente. El operador debe mantener el jarabe en una condición de sobresaturación. Esto significa que contiene más azúcar disuelta de la que normalmente podría permanecer en el líquido, pero sin llegar a un punto en el que se formen incontables cristales descontrolados. Si la cristalización ocurre demasiado rápido, pueden producirse granos pequeños e irregulares. Si avanza demasiado lentamente, el proceso pierde eficiencia. Por eso se controla la alimentación de jarabe, la evaporación y la circulación dentro del tacho. El resultado es una mezcla espesa de cristales y líquido llamada masa cocida. A simple vista parece una pasta húmeda y brillante en la que los granos de azúcar se encuentran rodeados por una miel oscura. Para separarlos, la masa se descarga en centrífugas industriales. Estas máquinas contienen canastas perforadas que giran a gran velocidad. La fuerza centrífuga empuja el líquido hacia las paredes y lo hace atravesar los pequeños orificios, mientras los cristales permanecen dentro. La miel que se separa todavía contiene azúcar, por lo que puede volver a cocinarse para obtener una segunda y hasta una tercera cristalización. Cada repetición recupera una parte adicional de la sacarosa, aunque los cristales suelen ser más oscuros y la miel se vuelve cada vez más concentrada. Después de varias extracciones queda un líquido denso conocido como melaza, del que ya no resulta práctico recuperar más azúcar mediante el proceso convencional. La melaza puede utilizarse para elaborar alcohol, etanol, levaduras, alimento para animales y otros productos industriales. Los cristales separados en las centrífugas todavía conservan humedad. Para eliminarla, pasan por secadores donde circula aire caliente. Durante el recorrido, los granos se mantienen en movimiento para evitar que se peguen y formar un producto suelto. Después del secado, el azúcar se enfría. Esta parte es importante porque empacarlo mientras aún está caliente podría provocar condensación dentro de las bolsas, generar terrones y reducir su vida útil. Una serie de tamices clasifica los cristales según su tamaño. Los granos más finos pueden destinarse a aplicaciones específicas, mientras que el azúcar de tamaño uniforme continúa hacia el almacenamiento o el empaque. El producto obtenido directamente en el ingenio suele conocerse como azúcar crudo o azúcar estándar, dependiendo de su grado de pureza y color. Para producir azúcar blanca refinada se necesita un tratamiento adicional. En una refinería, los cristales pueden disolverse nuevamente en agua caliente para formar un jarabe. Ese líquido pasa por procesos de filtración y decoloración que retiran compuestos responsables del tono amarillento o marrón. Una vez purificado, el jarabe vuelve a concentrarse y cristalizarse. Los nuevos cristales se separan, se lavan, se secan y se clasifican hasta obtener un azúcar de alta pureza y color blanco uniforme. El azúcar morena puede producirse de distintas maneras. En algunos casos conserva parte de los componentes naturales del proceso, mientras que en otros se obtiene incorporando una cantidad controlada de melaza al azúcar refinada. Esto le proporciona humedad, color y un sabor más intenso. Antes del empaque se realizan controles para confirmar la humedad, el color, la pureza y el tamaño de los cristales. También pueden utilizarse detectores de metales y otros sistemas de inspección para evitar que cualquier material extraño llegue al producto terminado. El azúcar aprobado se almacena temporalmente en grandes hilos. Desde allí desciende hacia las máquinas empacadoras, donde se dosifica de acuerdo con cada presentación. Las balanzas automáticas colocan la cantidad correspondiente en bolsas pequeñas para uso doméstico, paquetes de varios kilogramos o grandes sacos destinados a panaderías, embotelladoras y fábricas de alimentos. Cada envase se cierra y recibe un código de lote que permite identificar cuándo y dónde fue producido. Después, las bolsas pasan por verificadores de peso y se retiran automáticamente aquellas que no cumplen con la cantidad establecida. Los paquetes terminados se agrupan, se colocan en cajas o se acomodan sobre tarimas. Finalmente, ingresan al almacén de producto terminado, donde esperan su distribución hacia supermercados, restaurantes, industrias y centros comerciales. Así,
Una planta que pasó meses acumulando sacarosa bajo el sol termina convertida en millones de cristales. Pero el azúcar no es el único resultado del proceso. El bagazo produce vapor y electricidad. La cachaza puede regresar al campo como mejorador del suelo. La melaza sirve como materia prima para fermentaciones y alimento animal. Incluso parte de las hojas que quedan después de la cosecha ayuda a proteger el terreno y conservar la humedad. Esta capacidad de aprovechar diferentes componentes convierte al ingenio en algo más que una fábrica de azúcar. Es una instalación que transforma la caña en alimentos, energía y materias primas para otras industrias. La próxima vez que agregues una cucharada de azúcar a una bebida, recuerda que su recorrido comenzó con un fragmento de tallo enterrado en la tierra. Durante meses, la planta capturó energía del sol y almacenó sacarosa. Después fue cosechada, triturada, filtrada, evaporada y cristalizada hasta adquirir la forma que todos conocemos. Esto fue, de materia prima a producto. Cuéntanos en los comentarios qué parte de la fabricación del azúcar te sorprendió más. Suscríbete y acompáñanos en el próximo recorrido para descubrir cómo las materias primas se transforman en los productos que utilizamos todos los días.